Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. Hoy damos continuidad a la serie de programas especiales Los Rostros de la Solidaridad, donde les presentamos a Rita Elena Sengotita Ramos. En Puerto Rico y en varios países de Latinoamérica, Rita ha sido protagonista destacada de múltiples luchas en pos de legar mejores condiciones de vida. Desde muchas trincheras y con una visión libertadora, Rita ha desarrollado y participado en organismos que abogan por las excarcelaciones, afirmar los derechos humanos, denunciar los abusos cometidos por el Estado y una fiel acompañante para los familiares de los perseguidos. Entre muchas organizaciones a las que perteneció se encuentra el Comité Unitario contra la Represión y por la Defensa de los Presos Políticos, Ofensiva 92 en reclamo de la excarcelación de patriotas y la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Actualmente está activa en el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, desde donde fue esencial para la excarcelación de nuestro patriota Oscar López Rivera. Sengotita ha realizado aportes significativos para que se conozcan las figuras de las mujeres en la lucha libertaria puertorriqueña como Carmín Pérez, Isabel Rosado y Lolita Lebrón, entre muchas otras. Como muchos y muchas puertorriqueñas que se mueven por el gran valor del amor y la solidaridad, fue encarcelada en septiembre de 1979. Aunque las acusaciones no prosperaron, fue presidiaria por 2 años. La persecución política la llevó a perder mucho, pero no su compromiso inquebrantable. Conozcamos más sobre Rita desde una entrevista que le realizamos en su hogar. Adelante. Vengo primero de unas familias solidarias, ¿verdad? En la forma de funcionamiento, de apoyo, de brindar apoyo. Yo siempre he dicho que yo soy una privilegiada porque nací en el seno de un hogar somos 12 hermanos y hermanas, y también a través de los abuelos y los tíos, los compañeros de escuela en la escuela, los vecinos, los amigos, siempre hubo esa armonía y ese compartir directo, y era un hacer colectivo, no era un hacer individual. Entró a estudiar un bachillerato en artes, escogió sociología, cojo clases de marxismo en un momento en que las luchas sociales aquí, la revolución cubana había cobrado un auge, y donde quiera se respiraba ese tipo de quehacer, ¿no? Dentro de ese marco. La práctica que me dieron en la universidad, paso a una institución carcelaria llamada El Oso Blanco, donde estaban cumpliendo cárcel, tenían detenidos cumpliendo años de cárcel los nacionalistas. La persona que era supervisor me empezó a hablar de los nacionalistas que estaban allí, las condiciones en que estaban, que eran terribles. Me habló sobre cómo ellos llegan allí, y entonces puedo conocer a algunos porque empezó a entrevistarlos para que yo los conociera y los viera, no necesariamente para que yo entrara en ese proceso. Cuando termino la universidad, los estudios, solicito
trabajo en la administración de tribunales para trabajar con menores en las prisiones. O sea, como mi experiencia y mi práctica había sido dentro de la prisión, pues empiezo a trabajar y coincido dentro de ese marco con un grupo de trabajadoras sociales que eran todas progresistas, eran independentistas, y se organiza para esa época la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, la ANS. Ese era un proyecto de trabajadoras y trabajadores sociales y de otros campos como la psicología, que habían salido fuera del trabajo social porque se empezaron a plantear una reconceptualización del trabajo social en Puerto Rico, por entender que los lineamientos teóricos del mismo estaban enmarcados en el trabajo social norteamericano, y partíamos también de un análisis de nuestra condición colonial como pueblo, de cómo la situación influía sobre la conducta humana y la conducta social de las personas que atendíamos. Y empezamos a trabajar la reconceptualización del trabajo social. Empezamos formando en una educación de formación en contacto con los diferentes grupos políticos que en estos momentos y a intercambiar experiencias con los grupos sindicales e insertarnos en el trabajo político como una manera de una práctica directamente con el pueblo y en diferentes proyectos. Dentro de ese proyecto de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales estaba la solidaridad hacia los diferentes grupos y el apoyo. Y uno de esos grupos era el Comité de Excarcelación de los Presos Nacionalistas. Y teníamos representantes ahí dentro de ese grupo, compañeras y compañeros que estaban ahí. En esa práctica política, para el 79 soy arrestada. Estoy detenida por cerca de 3 meses en lo que se procesan los casos a nivel judicial. El arresto mío se da exactamente a la llegada de los presos nacionalistas y coincide cuando salgo de la cárcel con el cierre de los trabajos de los presos nacionalistas con los cuales nosotros habíamos participado como organización, y la asamblea de disolución y la creación del Comité Unitario contra la Represión por la Libertad, por la excarcelación de los presos políticos. Y me integro a los trabajos de excarcelación de los presos en contra de la represión, donde desarrollamos toda una serie de campañas de solidaridad, empezando por los presos. Habían 4 compañeros presos nacionalistas, presos dominicanos en Puerto Rico. Estaba Pablo Marcano García presos. La época de los 70 fue una época nefasta aquí, en el sentido de que si bien fue una lucha intensa que llevamos los diferentes grupos políticos, también fue de contraofensiva, de contraataque del gobierno de los Estados Unidos en contra de todas y todos los que desarrollamos esas luchas. ¿Consideras tú, Rita, que tu trabajo como por la libertad de estos presos políticos, que es un trabajo de solidaridad, te llevó a ser encarcelada? ¿Te consideras una presa política? Lo soy porque fue mi trabajo político lo que me lleva a la cárcel. O sea, es cuando uno cobra esa conciencia, o sea, da ese salto
de la conciencia social, ya es una conciencia política que sabe que la solidaridad va hacia los trabajadores, la solidaridad es hacia los pueblos, es hacia los oprimidos, es para transformar, dirigida a que no es individual. O sea, cuando yo pienso en la solidaridad, yo no puedo pensar en una persona, en el acercamiento, en la ayuda a aquel. Yo tengo que pensar en el colectivo, que fue lo que cobré conciencia desde ese momento en que me desarrollo políticamente, que yo no hago nada sola, ni resuelvo nada con resolverle el problema a aquel y al otro a tal comunidad. O sea, es en los brazos y las manos de todos juntos lo que hace posible esa transformación, esa solidaridad para cambiar las condiciones, eliminar la opresión. Y estaba muy activa políticamente dentro de ese marco. Para ti, ¿qué es la solidaridad? Pues la solidaridad primero es amor, o sea, porque la solidaridad es empatía, es tú sentirte parte del otro. Y tú no puedes hacer eso si tú no sientes, o sea, ese sentimiento no te sale de adentro. Que yo creo que ahora mismo nosotros, estos es que están frente a los gobiernos así que hemos vivido, son gente que la siento insensible, porque si tú tuvieras esa sensibilidad, esa empatía, tú no puedes permitir que el pueblo viva en las condiciones y carezca las condiciones. Toda tu trayectoria, ¿verdad?, de lucha y de entrega, ¿te arrepientes de algo? De ninguna. Yo creo que ha sido un proceso hermoso, un proceso donde crecí, ¿verdad? Y sigo creciendo a pesar de mi edad, porque uno sigue creciendo, donde he convivido con seres humanos tan extraordinarios, donde he podido como compartir y llenarme con poder de dar y poder participar y poder, la verdad que no me arrepiento jamás. Detuve mis estudios en la universidad y no estudié más allá, pero para dedicárselo a este trabajo de solidaridad. Pero la realidad es que he aprendido y he vivido tan plenamente que sigo con la esperanza, o sea, ha sido en momentos muy difíciles, hemos vivido momentos difíciles, muy tristes, de pérdida de compañeros como parte de asesinatos, desapariciones, el encarcelamiento de tantos años, pero a su vez nos hemos enriquecido con esa experiencia y vivimos con la esperanza de que más temprano que tarde las metas que nos hemos establecido, aquellos que están integrados a la lucha por los derechos humanos y la justicia social y por la libertad de nuestra tierra, ¿verdad?, independencia total, se pueda lograr. No pierdo las esperanzas, a lo mejor no lo podré ver como no lo vieron nuestros compañeros que han partido antes, ¿verdad? Pero sé que no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Rita nos sigue abriendo el camino a las luchas que libramos las féminas desde la colonia y nos enseña que las mujeres puertorriqueñas somos determinantes y jugamos un gran papel al frente de las luchas para lograr la transformación política y social que nuestro pueblo necesita y merece. Rita Sengotita es, sin lugar a dudas, el rostro de la solidaridad. De esta forma me despido recordándoles que sin las mujeres no hay revolución. Hasta luego.